está. Bueno, ahí está Melissa también, que es la que me ayuda en las redes y le agrega valor a todos los posteos, realmente, es una chica extraordinaria que está acá dándome apoyo tecnológico. Bueno, muchas gracias por estar presentes para este lanzamiento de mi novela Angers. Es una novela que está escrita ya hace unos años, que se publicó hace 2 años, pero que nunca la presenté por cuestiones personales. Y ahora, bueno, la estoy lanzando al público. No me gusta ser autorreferencial, es algo que trato de evitar, no es nada elegante, pero en este caso puntual debo relatarles una pequeña experiencia que tuve hace un tiempo y que fue la que desató un poco todo el fenómeno de eventos que fueron sucediendo a lo largo de un tiempo y que terminaron como confluyendo en el texto de la novela. Hace un tiempo me aconsejaron un grupo de amigos que hiciera un ejercicio o una terapia o una práctica, como quieran llamarle, de regresión a vidas pasadas. Yo estaba un poco reacio a ese tipo de cosas, pero bueno, no tenía nada que perder. Tuve la suerte de llevar a cabo esta experiencia con profesionales muy serios, con la psicóloga Liliana Holman, acá en Argentina, que es la discípula local del doctor Brian Weiss, que es el creador, el investigador de esta técnica o terapia de vidas pasadas. Bueno, hice la experiencia. Lo importante es que esto es muy básico, no quise averiguar demasiado en qué se trataba o cómo era la técnica de este tipo de experiencias. Quería tomarlo de primera mano, a ver si realmente me servía o me aportaba algo. Básicamente es una especie de meditación guiada, donde uno entra como en una zona alfa, está como medio dormido, pero siempre consciente del lugar en el que uno está. Lo importante de estas experiencias es tratar, por eso dije meditación guiada, tiene mucho que ver con esto, porque lo importante es tratar de aquietar la mente, de hacer callar a todos los pensamientos que permanentemente nos asaltan y están en la cabeza dando vueltas y nos acucian. Hay que tratar de suspender el pensamiento. En ese momento en que uno puede o logra, no es fácil, no es nada fácil, si hay gente que practica meditación lo sabe, pero cuando logra esos pequeños momentos de suspensión del pensamiento, es donde surgen imágenes o cosas muy profundas que vienen, como dicen algunos terapeutas, del inconsciente directamente, y lo primero que aparece, lo primero que surge, es realmente lo importante, lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando. Y no hay que tratar, bajo ningún aspecto, que tampoco es fácil, porque a mí me pasaba eso, no hay que tratar de racionalizarlo o darle una explicación lógica o tratar de entenderlo. O sea, no hay que pasarlo por la razón. Lo que aparece, aparece y así como llega, hay que tomarlo. Bueno, hice, no muchas, pero hice algunas experiencias de esta naturaleza y para mi sorpresa, las imágenes que me fueron surgiendo en los diferentes momentos a lo largo de los meses, se daba siempre en una región. No me digan por qué, porque en ese momento no sabía exactamente de qué se trataba, pero yo estaba convencido. Son estas cosas, ¿cómo le puedo decir? Son estas cosas que no necesitan argumentación. Hay momentos en la vida en que uno sabe o que reconoce algo sin que se lo expliquen o sin que lo argumenten. Lo que yo sentí en todas las experiencias, que no fueron muchas, además 3 o 4, que estaba siempre apareciendo en diferentes tiempos, pero en una misma región, en el Valle de la Loire, en Francia. Hasta que hubo una de esas experiencias, que realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque pude reconocer, tuve esta visión de una fortaleza, de un castillo. El muro de un castillo con 2 torres altas, grises y blancas, muy claramente. En esta regresión también vi el interior del castillo.
O sea, lo vi con mucho detalle, escalones, puertas, molduras, patios internos. Lo vi como si fuera una película, realmente es eso. Esta primera escena, esta primera regresión, es la escena justamente que abre la novela. Y acá quiero leerla para que vayan entendiendo un poquito más de lo que estoy hablando. En la página 11, acá está el librito, Angers, leo, así empieza la novela. El día era brillante y cálido, de principios del verano. Sobre un cielo celeste y puro volaban algunos pájaros y más abajo, en el campo, el viento que venía del río agitaba unos pastizales altos y verdes que les llegaban un poco más arriba de la cintura. Venían charlando animadamente. Alegres y superficiales como esa mañana, llenaban al campo de sus voces y de sus risas. No hablaban francés, eso era claro. Tal vez alguna lengua nórdica. No podía entenderles las palabras, pero sí el sentido de lo que decían. Había expectativas, ganas de asombrarse con lo que les esperaba, una alegría contenida que las hacía avanzar con pasos ágiles y decididos en el pasto. Eran como una bandada de ligeros pájaros blancos, ruidosos y despreocupados, que se habían escapado para correr sobre los campos del estío. Alguien las dirigía, pero desde donde yo estaba no podía verlo. Vestían todas de una manera similar, grandes vestidos marrones o azules que llegaban al suelo, un delantal blanco sobre la falda, los brazos al aire y una leve toca blanca que terminaba en dos pequeñas alitas sobre la cabeza, lo que les daba un curioso aspecto de monjas o de aves. Eran jóvenes, rubias, tenían la fuerza de sus pocos años en las voces que las envolvían como si fuera una sola nube clara, llena del sol de aquel día hoy tan lejano. A lo lejos, a la izquierda, sentían la presencia de un río amplio, lento, de llanura, pero de donde ellas estaban no podían verlo. Sobre la derecha, las murallas grises del castillo se elevaban a una altura que desde allí, desde los campos, les parecía enorme. Esto es prácticamente la regresión, la primera regresión que tuve. Esto es importante, porque así se inicia el libro y así se empiezan a juntar una serie de materiales durante mucho tiempo que terminaron por exigirme de alguna manera que lo escribiera o que lo pusiera en una ficción. Esta fortaleza yo la tuve que buscar porque si bien yo viví en Francia y conozco la Loire, porque fui un par de veces, esta fortaleza, este castillo no lo conocía. En la Loire, en general, más que castillos o fortalezas, se encuentran palacios renacentistas, o sea, otro tipo de construcción. Pero esta fortaleza, Angers, se encuentra en un lugar muy concreto, cerca de Nantes, ya casi donde la Loire está por salir al Atlántico, y el punto donde está construido desde el año 900 después de Cristo, la primera torre, es un punto que trataba de detener a los normandos desde el norte y después de 2-3 siglos a los ingleses que venían también para ingresar al territorio francés. Esto es importante porque lo voy a mostrar acá, en la contratapa del libro, no sé si lo están viendo, se ve el escudo de la ciudad de Angers, que tiene 2 flores de lis y sobre un fondo rojo una llave. La llave es porque justamente permitía el ingreso o no al territorio francés, a lo que iba a ser el Reino de Francia. Pero también, para mí y para el texto, tiene un valor simbólico. Una llave no es solamente una llave, no es solamente un instrumento que abre puertas, una llave también es un puente que permite acceder a otros lugares o a otras cosas. Ahora quiero hacer una pequeña digresión. La teoría la teoría de la metempsicosis o de la regresión o de la reencarnación de las almas viene del hinduismo en realidad. En el Occidente, Platón en el siglo 400 a.C. es uno de los que la introduce y donde habla un poco de qué significaba
la metempsicosis o la regresión o la transmigración de las almas. Muy básicamente se toma al alma como un elemento inmortal. Cuando el cuerpo muere, el alma abandona el cuerpo y después de un tiempo, que puede ser poco o mucho, no importa, va a reencarnar en otro cuerpo para seguir evolucionando a lo largo de una cantidad de siglos o más, o para siempre. O sea, esa es un poco la idea de la reencarnación. Ahora, ¿por qué hago esta discrepancia? Porque Platón justamente en sus diálogos sigue a su maestro Sócrates y a través de un sistema que se llama dialéctica, que es el puro razonamiento de preguntas y respuestas, quiere avanzar para llegar de lo sensible, de lo que vemos con nuestros sentidos solamente, a las ideas, de llegar a poder comprender la perfección. Y lo paradójico en Platón, pero que a su vez es muy interesante, es que cuando llega a la puerta de lo real, de lo verdadero, del eidon, como decía él, se queda sin palabras, no puede describirlo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un ente que es inefable, que no puede ser esencialmente nombrado. Entonces Platón recurre a una estrategia puramente literaria. Cuando está a la puerta de poder hablar de lo inefable, recurre a leyendas, a mitos, a alegorías, o sea, para poder describir a través de una ficción lo verdadero, lo real y lo bueno, que era lo que decía Platón. En este punto quiero hacer un pequeño saltito a un texto de Platón que es muy interesante. En la famosa alegoría de la caverna, Platón describe una situación para poder explicar esto que yo acabo de decirles. Él describe una caverna enorme, que en el fondo hay una serie de hombres encadenados de pies y de manos, sentados, imposibilitados de moverse, que están mirando hacia una pared. Detrás de ellos, a una altura superior, atrás de ellos, hay un camino de piedra. Por el camino de piedra circulan hombres y animales permanentemente llevando cosas, van y vienen. Y más atrás de este camino de piedra y de estos personajes, hay fogatas, hay fuego, o sea que hay luz. Lo que los hombres ven, los esclavos que están enfrentados a un muro de piedra nada más, lo que los hombres ven son las sombras de lo que se mueve detrás de ellos. Esto es importante porque además esas sombras, a raíz del fuego y del propio movimiento, están totalmente deformadas, desdibujadas. Con toda lógica, estos hombres, estos esclavos, y cargo las tintas sobre la palabra esclavos, porque tiene que ver con el concepto de ignorancia de conocimiento, estos esclavos piensan con toda lógica que las sombras que ven delante de ellos es efectivamente la realidad, es el mundo. El mundo es así, son estas sombras deformes que nunca termino de entender. Sin embargo, hay un hombre entre todos los esclavos, presumiblemente es el filósofo para Platón, que dice que quizás no, quizás hay que buscar por otro lado, quizás hay que darse vuelta, porque parece que atrás hay otra cosa. Este hombre gira la cabeza al primer movimiento, esto lo dice bellamente Platón, realmente lo dice muy bien. Lo primero que siente este hombre cuando gira la cabeza para ver qué sucede atrás es, lógicamente, dolor en el cuello. O sea, esto es una alegoría, significa que la imagen o lo que se relata es diferente al sentido último que le estamos queriendo dar. Es distinto lo que se denota con lo que se connota. En este caso puntual, ese dolor en el cuello, ¿qué significa? Acercarse a la verdad, intentar acercarse a la verdad, lo primero que genera es incomodidad, dolor, tenemos que alejarnos de las ideas preconcebidas, buscar otro camino, pero también es el inicio de un camino, tanto físico como moral, de ascenso. El hombre se libera de las cadenas, se da cuenta que lo que ve eran sombras en el mundo de lo sensible, en el mundo de la opinión, de la doxa, como decía Platón. Trata de salir de la caverna porque comprende que también lo que pasa atrás no es exactamente la realidad. Avanza sobre la caverna, llega a la puerta de la caverna y cuando quiere salir es de día. Recordemos que estamos en Grecia, así que el sol es fuerte, es intenso, hay mucha luz
¿Y qué sucede? El hombre queda cegado por la luz del sol. El sol, que acá representa claramente el bien, lo bueno, lo verdadero, un cristiano diría conocer la cara de Dios o poder nombrar a Dios, lo ciega, no puede, somos seres imperfectos que no podemos ver la perfección en sí mismo. Entonces el hombre retrocede de nuevo, ingresa a la caverna y ¿qué hace? Espera la noche. Cuando llega la noche, el hombre sale y ahí sí puede ver el exterior en la luz de las estrellas, en la luz de la luna, que es en realidad elementos que de manera indirecta le están hablando de la verdadera luz, que es la que proviene del sol, pero que no tenemos los sentidos suficientes para verla. Esta alegoría es interesante porque es una especie de intento de acceso a la verdad que propone Platón. O sea, Platón recurrió a la ficción, a las leyendas, para explicar realmente cómo uno puede, a través de una mentira, entre comillas, de una ficción, de un mito, de una alegoría, acercarse a la verdad. Entonces, llegado a este punto, acá vuelvo a hacer propaganda del libro, nosotros nos preguntamos, a ver dónde lo pongo, acá, ahí está. Nosotros nos preguntamos, este castillo que en realidad está hecho de palabras, de papel y de historias, ¿es menos verdadero que el castillo de Angers, que tiene 1000 y pico años de antigüedad y que está construido piedra sobre piedra? No. ¿Este castillo es falso? No, tampoco es falso. Es otra forma de acercarnos a través de una ficción a una realidad más profunda. Es una forma que tiene el personaje principal del libro, Julián, de acercarse a la realidad. ¿Qué es acercarse a la realidad? Es tratar de entender el sentido de su vida, tratar de entender por qué le sucedió lo que le sucedió. No voy a espolear la historia, pero trata de sobrellevar un momento de su vida realmente muy trágico que lo marcó para siempre. Trata de entender qué significa todo esto y qué valor puede tener justamente entenderlo. Por eso recurre a terapias de regresión y hace una serie de cosas que, bueno, que están en el libro. Estoy tratando de que a ustedes les genere un poco de curiosidad el tema del libro, bueno, para leerlo también. Finalmente, para venir ahora al texto en sí del libro, les quiero contar que la historia sucede a través de 600 años y en diferentes territorios. Sucede en París, sucede en Buenos Aires, sucede por supuesto en Angers, la capital del Anjou, de la región francesa, y también sucede en la Patagonia. Son diferentes territorios que se mueven de ida y de vuelta, diferentes tiempos, donde avanza el tiempo, retrocede el tiempo. Hay muchas voces que hablan de todos estos territorios, de todos estos años, y también hay voces que hablan a veces, de diferentes puntos de vista, de un mismo hecho. Esto es importante porque lo que estoy describiendo es un poco que hay una fragmentación del texto y una fragmentación del tiempo, que es imposible reunir todos los elementos de este complejo rompecabezas, que es la vida de Julián también, o la vida de cada uno de nosotros, que no logramos terminar de entender acabadamente. Esta digamos, dificultad en realidad es un artificio literario, esta fragmentación del tiempo y la fragmentación también de las personas o de las voces que hablan, porque en este caso puntual de Angers, de la novela, es necesario que el fondo se corresponda con la forma, porque yo intenté a través de este artificio lograr que sintiéramos nosotros en el cuerpo lo que yo llamo el sonido del tiempo, toda esta cosa confusa que nos atraviesa, esta sensación de caos, como decían los griegos, o sea, el caos es algo desordenado que no se comprende, que no se entiende, y transformarlo en un cosmos, en algo ordenado, algo medianamente comprensible. Yo estoy convencido que aunque hagamos el mejor de los intentos, siempre va a ser un rompecabezas al que le va a faltar una piecita. Siempre, nunca vamos a terminar de entender absolutamente el sentido de nuestra vida o el sentido
último de lo que nos pasa. Entonces, la fragmentación del tiempo y las diferentes voces que hablan se aunan para dar esta sensación de sonido del tiempo. Esto es importante y quiero terminar con algo que anoté acá, que me parece muy bueno para que se entienda perfectamente esta cuestión de la fragmentación del texto, cómo corresponde a la fragmentación del tiempo. Esta unidad entre forma y contenido es necesaria, dice el noruego John Fosse, Premio Nobel 2023. Con la escritura ocurre igual que con un ser humano. No se puede separar el alma del cuerpo. Un cadáver no es una persona. Bueno, gracias por haber escuchado. Espero que les haya interesado o que les genere curiosidad leer la novela. Les agradezco por supuesto a todos y en particular a los lectores que tengo en mi país, en Argentina, y en Perú y en Colombia, donde sé que hay bastantes personas que me siguen. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntas que fueron llegando. Estuve viendo por ahí que fueron llegando algunas preguntas, no todas por una cuestión de tiempo, pero también les agradezco de antemano que me puedan enviar mensajes o por lo menos que me hagan una devolución cuando lean la novela, porque un hecho literario, sea cuento o sea novela, no está completo, no está suficientemente enriquecido sin la generosa colaboración de los lectores, que siempre le agregan sentido. Bueno, paso a ver algunas de las preguntas que me fueron llegando. Gracias, Meli. Bueno, ¿cuánto tardaste en escribirla? Buena pregunta. En escribirla, no demasiado, habrá sido un año, pero en que todo el material se fuera uniendo, se fuera juntando y empezar a comprender que había algo para escribir, que necesitaba escribirlo, eso llevaron 3 o 4 años. Desde mi punto de vista, la escritura siempre es un elemento ordenador del sentido de las cosas, de lo que nos pasa. Yo necesito escribir para entender y entenderme. Y en este caso puntual, el material era tanto, incluso, esto no lo dije, pero bueno, adelanto un poquito, en esta novela fuimos, Moni, que es mi mujer, y a quien está dedicada la novela En toda justicia, ella me convenció de que un día que fuéramos a Angers, pero no a quedarnos un día, 2 días, 3 días, sino estar 10 días por lo menos, no solamente para ver el castillo y compulsar lo que había visto en estas regresiones en el interior, sobre todo con lo que estaba en el interior del castillo, compulsar a ver qué había de cierto o de no cierto o de equivocado. Fuimos, para mi sorpresa y estupor, diría, lo que encontramos en el interior del castillo fue prácticamente una fotografía de lo que yo había visto. Y si bien ubiqué el castillo de Angers al reconocer los muros a través de libros y de Google, nunca quise averiguar cómo era el interior. Ahí realmente fue la constatación de que, bueno, este ejercicio de vidas pasadas, o como le quieran llamar, era exactamente cierto, real. Y ahí fuimos juntando material. Junté el material de los ejercicios de regresión que había sido, todas mis anotaciones al respecto y sobre todo una cantidad de dudas totales, sospechando que quizás esto de las regresiones no era muy exacto, que era una trampa de la mente, que era una fantasía mía, que eran sueños, que eran cosas que había visto en los libros, hasta que bueno, llegamos al lugar, constatamos que era tal cual lo que se me había parecido e incluso sacamos fotos. Algunas de esas fotos están en el libro porque ilustran la historia. Y quiero dejar en claro, Julián, el personaje principal, no soy yo. Eso queda claro, mucha gente me lo pregunta. Pero hay muchos elementos autobiográficos, si se quiere, que en este caso es inevitable. Acá tengo otra preguntita. Bueno, ¿cómo fue el proceso de escribir esa novela y la búsqueda de Angers? Es lo que acabo de contar. Cuando vi claramente en ese ejercicio de regresión la muralla, hago así porque lo vi sobre la derecha, las murallas, justamente es esta un poco la foto, ahí se ve, acá se ve, ahí está. Y estas torres, busqué en libros
y busqué por Google si existía ese castillo, dónde estaba. Cuando lo vi, efectivamente, era el castillo de Angers. Y después hice otro tipo de búsquedas, porque veía a la gente, podía describir con total detalle cómo estaba vestida la gente en las diferentes regresiones. Hice una investigación al respecto después, y para mi sorpresa, más que sorpresa sería estupor, la gente estaba vestida tal cual yo la había visto y tal cual la época en que la había visto. Grosso modo, las fechas de las regresiones que pude establecer fueron 1427, 1470, 1535 y después de un salto más grande hacia finales de 1700. Una cosa rara. Bueno, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta por acá. Gracias, sí, hay varias, parece. Gracias, Meli. ¿Tenías prejuicios sobre las vidas pasadas? ¿Cambiaste un poco la visión? Prejuicio, no, para ser sincero, más que prejuicio, temor. Viste, ante lo desconocido, uno niega o trata de evitar las cosas. Yo sé que el universo tiene un 90% de materia oscura, que no sabemos qué es todavía, pero está en el 90%. Sin embargo, yo tengo una tendencia natural muy fuerte a quedarme en el 10% de la materia conocida, en mi isla. Lo que sucede es que después de la experiencia esta que tuve, los argumentos, las pruebas, para decirlo de alguna manera, fueron tan aplastantes que tampoco puedo ser tan necio de negar todo. Lo dejo con un signo de pregunta para mí mismo, porque este proceso no terminó, sigo caminando para adelante, sigue avanzando. ¿No? Dice, quiero saber cómo fue ese primer momento de escribir las primeras páginas. Mira, en realidad, esta es mi primera novela publicada. Yo tengo 2 novelas más que no publiqué y que no sé si alguna vez lo voy a hacer. Pero en realidad, la estructura es un poco de cuento, cada capitulito. Yo soy, sobre todo, escritor de cuentos, o sea, pequeñas páginas más breves. Y escribir esta novela fue como escribir una serie de largos cuentos encadenados uno atrás del otro. No fue complicado empezar a escribirla porque en realidad cuando me decidí a hacerlo ya tenía todo el material trabajándome la cabeza y tenía fotos, tenía una cantidad de material tan grande que escribir la novela creo yo que en algún punto fue solamente ordenar todo el material que tenía. Pero, como sucede siempre, al final uno llega a lo que quiere, pero generalmente a donde uno llega no es exactamente el mismo lugar. Uno busca algo, que fue lo que hice con la novela, pero generalmente lo que se encuentra es otra cosa. Y ese es un fenómeno sorprendente. Bueno, acá tengo otro más. Leo la última pregunta, por una cuestión de... acá está. ¿Por qué novela y no cuentos como tus libros pasados? Los cuentos empiezan y terminan y tienen una estructura increyendo. Yo creo, como decía Roberto Al, que tienen que terminar con el cross en el mentón, que sorprende al final, mientras que la novela es un texto más largo. Esta es una novela de aprendizaje. Hay un personaje que va avanzando y va aprendiendo. Los cuentos generalmente no son narraciones de personajes, sino de situaciones. En la novela uno ve el personaje que avanza y además no se puede mantener en, no sé, 250, 300 páginas, no se puede mantener la misma intensidad que en un cuento. Es necesario momentos de humor, momentos de distensión, momentos más bravos, o si no directamente escenas que por contraposición generen una tensión que dispara otras ideas, otros sentimientos al lector. Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente que hayan estado acá presentes. Espero recibir la devolución de esta novela, no sé cómo decirlo, tan personal y tan particular y tan importante para mí. Y bueno, por supuesto espero que no sea la última. Bueno, muchas gracias. Gracias, Melissa, nuevamente, que la tengo acá atrás mío. Vení, podés... A ver. Adelante, estamos acá. Esta es mi hada madrina, la persona que me ordena las redes y que le agrega muchísimo valor a los posteos que hago.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.